Buenas tardes a todos. ¿Sigo, Dani? ¿Sí? Sí, adelante, perfecto. Como continuación a las charlas que iniciamos la semana pasada, para los que no me conozcan y por no repetir toda la presentación de la semana pasada, yo soy Ana Belén Martínez, soy la concejal de Mujer e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de San Javier, y dentro de este ciclo de charlas que hemos dedicado a las masculinidades desde la igualdad, esta semana hemos invitado a 4 hombres del municipio, pero como bien decía Erika al principio, con edades inferiores a las que tuvimos la semana pasada, de tal manera que tengamos también una visión de cada uno de los segmentos de hombres que tenemos en el municipio, porque eso seguramente va a ser también muy interesante, la forma o la perspectiva que tienen de ver la igualdad y de cómo construyen su masculinidad desde esta edad más temprana y sobre todo, saber cómo ellos manejan este tema en su entorno. Tengo aquí a mi derecha, si me equivoco los nombres, Pablo Meroño García, que tiene 23 años, es técnico de farmacia, higienista bucodental y estudia ahora mismo trabajo social. También es secretario del Consejo de la Juventud de la región de Murcia. Muy bien, muchas gracias, Pablo, por venir. Tú eras el otro Pablo, Pablo Pérez Aparicio, que tiene 17 años y es estudiante de bachillerato del Instituto Ruiz de Alda. A tu derecha está Manuel José Alcaide Molina, que también es estudiante, pero en este caso de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Cartagena y tiene 22 años. Y por último, Said Fidila, ¿se pronuncia así? Estudiante de bachillerato del Instituto Ruiz de Alda con 19 años. Sí. Pues nada, agradeceros a los 4 que estéis aquí con nosotros esta tarde. Y Eric es sociólogo y sexólogo y es el que va a moderar las charlas, como hizo la semana pasada, con una amplia experiencia en este campo. Y Eric, pues como hemos perdido unos minutos al principio, ya te doy la palabra para que puedas empezar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotras y a vosotros, a los que habéis venido y a los que nos están escuchando. Ha sido de nuevo un grato placer podernos encontrar de esta forma, aunque no es la más indicada porque está claro que es mucho más sencillo en directo y en persona, pero bueno, es una fórmula para también comunicarnos desde casa, con la tranquilidad y con el buen ánimo de descubrir cosas nuevas y de aprender cosas nuevas. Yo siempre planteo que cuando doy una conferencia o una charla o voy a dar una clase o un curso, el aprendizaje es en las 2 direcciones. Yo espero que así sea hoy. Y bueno, pues vamos a aprender también de la experiencia de los hombres que nos acompañan y vamos a aprender también un poquito sobre lo que significan las masculinidades en igualdad de las masculinidades positivas. Pues está claro que la palabra positiva define todo, ¿no? Es construir un modelo de ser hombre que sea mucho más amable, más agradable, menos violento o desde luego nada violento, si puede ser, y más conectado con la empatía, con la capacidad de crear en igualdad, con la capacidad de darnos cuenta de cuando una situación es violenta o es violenta para las mujeres y sobre todo con la capacidad para poder construir igualdad. Cuando hablamos de igualdad, ya lo decíamos en la sesión anterior, no es cualquier palabra, es una palabra que centra muchas formas, actitudes, comportamientos, pero sobre todo que construye ese valor fundamental de nuestra democracia, de nuestra vida, de nuestras relaciones. Y digo valor fundamental porque no es una cuestión de opinión, así que yo no soy de la opinión de la igualdad, porque la igualdad en realidad es un valor de vida y es un valor de libertad. Entonces, que alguien esté en contra de ese valor, como concepto, me parece un poco peregrino o sobre todo antiguo. Las únicas personas que habitualmente están en contra de este valor de la igualdad son los que quieren, o aquellas personas que quieren seguir gestando la dominación o la ocupación del poder desde esa dominación. Afortunadamente, yo creo que cada vez hay más, y en especial hombres, personas de todos los lugares, pero en especial hombres, que se dan cuenta que la sociedad no tiene sentido desde esa perspectiva únicamente de dominación, ocupación del espacio de las mujeres, o, por supuesto, desde ese espacio de la violencia que sostiene ese modelo patriarcal de siempre. Daros cuenta que nuestra sociedad es una sociedad de más de 4.000 años, que venimos de ese tipo de criterios, de formas de vida, de formas de estructuras relacionales, donde lo habitual es que los hombres tenemos el control. No solamente lo tenemos, sino que lo ejercemos como parte de nuestra identidad, lo cual es bastante grave, ¿no? Si nosotros somos igualitarios, presentamos un modelo diferente ya no solamente de vida o de relación, sino de existencia, de identidad. Entonces yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Darnos cuenta de dónde estamos como hombres, qué es lo que queremos y también qué es lo que podemos aportar a este bonito camino de la igualdad y, por supuesto, de las relaciones en paz.
La lacra del siglo XXI, igual que la del siglo XX, sigue siendo las muertes por la discriminación. Existen muchos tipos de discriminación social, pero hay uno que atraviesa todos los estadios conocidos, más allá de la raza, de la economía, de la población, de la creencia política o religiosa. Hay un modelo de discriminación que atraviesa todas, que es la discriminación por razón de sexo, es decir, por nacer como hombres o como mujeres, sexuados como mujeres o como hombres. Inmediatamente recibimos una serie de parámetros sociales de comportamiento de género, por lo tanto seremos hombres o mujeres fundamentalmente dentro de este espacio social y por lo tanto generaremos un modelo determinado de pensamiento y de acción y de emoción porque la sociedad nos lo indica así. Y una razón específica para quien tenga dudas de por qué es así no es porque haya ninguna razón biológica, porque sí que hay otras sociedades, otras culturas en nuestra Tierra, en este planeta grande, hermoso y diverso, que aunque no sean muy visibles, sí son muy diversas, sí son muy diferentes. Hay sociedades y culturas, por ejemplo, en México, por ejemplo, en la zona de Indonesia, por ejemplo, en la zona del norte de África y en el sur de Australia, donde de repente aparecen un montón de tribus, culturas, estructuras sociales, donde los modelos de hombre y mujer son realmente bien diferentes a los nuestros. Con lo cual, ser hombre o mujer no es esencial, sino que es algo que se refiere a la cultura, a la sociedad y a un aprendizaje. Dentro del modelo de aprendizaje de ser hombres está esta cosa de ser hombres de una forma muy poco sostenible y es a través de la violencia, la dominación, como decíamos, pero también no sostenible no solamente para las mujeres, es decir, que los hombres seamos como la sociedad nos dice, como el patriarcado nos dice, nos manda, nos ordena, nos cuenta que debemos ser, no solamente negativo para las mujeres, es para los propios hombres. Lo comentábamos ya el pasado día, que los hombres seamos demasiado hombres significa que los hombres morimos antes, tenemos más enfermedades sociales, más enfermedades que acaban con nuestra vida, como por ejemplo el riesgo laboral, que es una enfermedad social y que afecta al 96% de los casos son hombres, somos hombres, los que mueren o accidentan por cuestión laboral. Y no es porque los hombres trabajemos más, es porque los hombres trabajamos diferente según ese modelo patriarcal de riesgo, por ejemplo. Entonces, como esto nos afecta a todos y a todas, a los hombres de forma directa porque esa violencia va contra nosotros, pero también va contra las otras personas, con lo cual está en nuestra mano que esa violencia desaparezca. A las mujeres, por supuesto, porque la violencia de los hombres les genera un modelo de vida bastante poco sostenible, bastante poco agradable. Yo les preguntaba el otro día a mis alumnos en el aula, incluso a los más macarras, a los más rebeldes, si se podían colocar en el lugar de una mujer durante 24 horas. Y esa fue la apuesta. Dijimos que se colocaran en el lugar de ser mujer durante 24 horas, hasta el día siguiente que teníamos la siguiente sesión. Y es curioso porque incluso los más resistentes a la idea de que la igualdad es un hecho y una necesidad, un valor, una búsqueda, no es una ideología, no es una cuestión de opinión, sino fundamentalmente un valor social fundamental. Incluso los que se resistían más a esta idea o protestaban más por esto de es que las mujeres también y tal, pues al día siguiente llegaron con la perspectiva muy clara, ¿no? Yo les preguntaba, ¿os gustaría ser mujeres? Y la respuesta fue inmediata, no, por supuesto. En esta sociedad, tal cual está, afortunadamente, las mujeres están cambiando y están generando un modelo de vida diferente, pero en este momento todavía ser mujer no es demasiado agradable. Supone todavía una serie de limitaciones vitales importantes. Y el que eso acabe depende fundamentalmente de los hombres, depende de nosotros. Así que, bueno, pues os invito a que durante esta sesión podamos hacer esta reflexión, podamos colocarnos en este lugar, podamos descubrir cosas nuevas. Y eso sí, puesto que estamos en una segunda sesión y ya hemos trabajado algunas cosas muy importantes en la primera, hoy me gustaría hacer un giro curioso. Me gustaría hablar de la sexualidad. Me gustaría hablar específicamente de la sexualidad, no porque tengamos gente joven y la gente mayor no pueda hablar de sexualidad, sino porque es fundamental que podamos hablar de uno de los espacios menos trabajados en la igualdad. Si la igualdad es difícil en el ámbito político, en el ámbito laboral, en el ámbito de afuera, en el ámbito de lo privado es la última barrera del cambio hacia la igualdad. Una persona puede ser muy igualitaria en un podium, en un escenario, delante de mucha gente, hablando de hombres y mujeres, hablando en positivo de las relaciones en igualdad, pero donde realmente se demuestra esa igualdad es en los espacios íntimos. Por lo tanto, en los espacios más íntimos, como nuestra sexualidad, será, digamos, la prueba del algodón, ¿sí? Esta vez no de don limpio, sino de la igualdad
esa prueba de algodón de la igualdad, donde más fácil podremos ver si hay o no igualdad. De hecho, es muy curioso. Podemos entender que haya hombres que públicamente se muestren igualitarios y, sin embargo, seguramente en la casa no compartan las tareas en igualdad o no hagan ese ejercicio de igualdad real en la casa. Digo seguramente porque muchos hombres ya lo hacen dentro y fuera, afortunadamente. Pero es muy difícil que un hombre sea igualitario en la casa, con su pareja, con sus hijos, en la cocina, limpiando un baño, haciendo las tareas cotidianas, apoyando a su pareja, igual que su pareja le apoya a él, y que luego en el ámbito público no sea igualitario. Entonces, bueno, pues para mí el ámbito de la intimidad, y cuanto más intimidad más, es fundamental para construir este cambio, con lo cual hoy podremos debatir sobre ello. Si os parece, pues comenzamos como el otro día, preguntando a nuestros chicos, a nuestros hombres, a nuestros chicos hombres, sobre cuestiones que tienen que ver con la construcción de la igualdad y también con la construcción de las masculinidades. Una parte fundamental, como os decía, tiene que ver con la identidad. Y igual que el otro día vamos a trabajar sobre ello, ¿sí? Si queréis, cualquiera de los dos primeros Pablos, y así vamos un poco en orden de presentación, me gustaría preguntaros algo directamente, muy fácil, ¿no? Que ya pregunté el otro día. ¿Qué es lo que significa para vosotros ser hombre? ¿Sí? ¿Y qué diferencias veis entre lo que sois ahora como hombres y lo que la sociedad, la cultura, el modelo que aparece en las películas que veis todos los días en la pantalla, en la cartelera o en el ordenador, tiene de diferencia con el modelo que vosotros representáis? Es decir, muy fácil. De mi identidad como hombre, de yo como hombre, ¿qué diferencias hay entre lo que yo soy y lo que me han explicado que debo ser? A mí, por ejemplo, desde muy pequeño, eso parece que ya ha cambiado, no lo sé, ahora me diréis, me decían que los hombres no lloraban, pero también que los hombres no sentían, o que si sentían no debían decirlo en voz alta. Que desde luego no se enamoraban, porque si un hombre se enamoraba era un calzonazos. Que desde luego si un hombre perdía el poder frente a su pareja, es decir, no llevaba los pantalones en casa, no era un hombre de verdad. Pero también incluso en la sexualidad, ya que vamos a hablar sobre ello, si el hombre no llevaba la iniciativa y la llevaba a la mujer, algo raro pasaba. Y así me pasa en consulta. Muchos hombres llegan preocupados o molestos o con cierta inquietud cuando es ella la que lleva la iniciativa. Y al revés. A mi consulta también llegan muchas mujeres que se ven desesperadas porque cada vez que muestran su poder dentro de la cama o dentro de la vida, tienen la posibilidad de encontrarse muchos hombres asustados o perplejos o poco habituados a que ellas tengan también poder. Porque no es que tengan el poder en lugar nuestro, es que también tengan poder y a la misma medida y a la misma forma que nosotros. Eso es la igualdad. Las mujeres no quieren el poder de los hombres, quieren el poder que durante muchos años el patriarcado les ha arrebatado. Quieren el poder y la identidad y la capacidad de decidir que cada mujer tiene por el hecho de ser persona en este espacio social. Así que muy fácil, Pablo. Si queréis, Pablo Pérez o el primer Pablo, digo Pablo farmacéutico, pero es Pablo Consejo, bueno, cualquiera de los dos. No sé cómo queréis que os llame. ¿Cuál sería vuestra diferencia entre lo que he aprendido y lo que soy? Yo creo que fui educado en un sistema que todavía respetaba esa claroscuro entre feminidad y masculinidad, el hombre como alguien serio, fuerte, que controla la situación, y la mujer todo lo opuesto, todo lo contrario, dos extremos, dos caras de una misma moneda. Y aunque he sido educado en eso y en que los hombres no lloran y ese tipo de ideas, a medida que cambia la feminidad y que las mujeres empiezan a descubrir sus objetivos y empiezan a construir metas que van más allá de lo que se consideraba antes como la máxima meta de una mujer, a medida que eso cambia, la masculinidad se ve obligada a cambiar para mantener ese equilibrio que ya no es de extremos, sino de que se puedan encontrar en un medio, ¿no? La principal diferencia yo creo que es la capacidad de mostrar los sentimientos. Si un hombre llora ya no es, o ya no lo consideramos igual de mal o de mal visto que cuando lloraba o cuando lloraba una mujer o un hombre lloraba antes. Esa sería mi principal diferencia. ¿Lloráis? ¿Ha sido una pregunta de grupo? Sí. ¿Pero en público y con Rolde o en privado? Es que yo qué sé, si llega el momento, no piensas que lloras cuando sea, o sea, si en público o solo. Yo tengo más tendencia a llorar de emoción que de tristeza, ¿sabes? A mí no será igual una buena música o sí, a mí también me suele pasar. Lloro más de emoción que por tristeza. Sí. Hombre, mejor llorar de emoción que de tristeza, pero la posibilidad es poder expresarlo. Porque fijaros,
Antes cualquier tipo de llanto, y todavía ahora, frente a muchos hombres, en muchos espacios, significa inmediatamente que no sabemos cómo manejarnos. El otro día yo estaba en un entierro, aquí en el pueblecito donde estoy, y me sorprendió que muchos hombres se acercaban al hijo de la persona que había muerto y le decían, sé fuerte. Y se acercaban a la hija y le decían, te acompañamos. Entonces yo dije, joder, qué tristeza, ¿no? A los hombres nos toca poner por encima nuestros huevos, nuestro poder, nuestra fuerza, y a ellas por lo menos hay un punto de acogimiento, ¿no? Qué bueno hubiese sido que ese mensaje hubiera sido igual para ambos, del estilo de estamos contigo, ¿sí? Te apoyamos, lo que necesites. Esta cosa que tienes que decirle a una persona cuando está en una situación complicada de vida, ¿no? Y es que estoy contigo, ¿sí? Que te estoy acompañando, ¿sí? Pero fijaros qué fuerte, ¿no? La frase, sé fuerte, ¿no? Estaba llorando desesperadamente y además llorando de una forma muy curiosa que lloramos los hombres, que es al tiempo con llanto y al tiempo con rabia, pegando, golpeando cosas. Golpeé una farola, no sé si lo conté el otro día, pero acabaron en urgencias, porque le pegó una patada a una farola de las que había en el cementerio, justamente después del sepelio, le entró un ataque de rabia a este chico y acabó golpeando una farola y haciéndose daño. Entonces, qué curioso que no podamos sentir y expresar, afortunadamente cada vez más. Y yo tengo gran confianza, no solamente en las próximas generaciones, sino en estas, las más de siempre o las más de nuestra segunda, tercera generación, que ya nos estamos empezando a dar cuenta de estas cosas y no tenemos tanto pudor, ¿no? Por ejemplo, para mí fue una sorpresa ver llorar a mi padre como abuelo, lo que nunca le vi llorar como padre. Y precisamente de emoción, ¿sí? Entonces, qué bonito que esto se pueda ir procesando, que podamos entrar en ese lugar y que poco a poco puedan realmente colocarse en el lugar y en la posición de expresar lo que queremos. Porque fijaros qué tristeza también no poder expresar lo que sientes, ¿no? ¿Sí? El otro Pablo por ahí, ¿alguna otra cosa que diferencies entre lo que nos han enseñado y lo que soy? ¿Sí? Sí, yo creo que lo que han explicado representa un poco, y lo que tú has dicho, a lo mejor también como ya lo estoy estudiando un poco, lo que el género me ha cambiado un poco más la visión. Pero sí que es verdad que yo creo que por experiencia, por mis hermanos que son mayores, el mayor de mis hermanos tiene 38, noto ya de ahí la diferencia entre los 4 hermanos que somos. La capacidad de poder expresar los sentimientos, creo que cada vez se trabaja más y la psicología para poder controlar eso y que la gente sepa expresarse es súper importante y que es a lo que está avanzando. Y el caso que te he dicho, por ejemplo, es un caso que creo que todos vemos en las generaciones y en nuestro entorno, que es la pérdida de cuando perdemos a alguien o cuando pasa algo muy grave, el saber controlar eso, o sea, cuando una persona está con ese tipo de situación y expresa las dos cosas, o sea, la rabia y por otro lado la ansiedad, es porque no sabe controlarlo. Entonces es un ejemplo de lo que ocurre en la sociedad. Yo recuerdo cuando era pequeño llevar un polo rosa en el colegio, eso era, vamos, pues ese ya era que si era gay, que si era no sé qué, ya era como, se te marcaban las líneas y todo eso con el tiempo creo que se ha ido modificando. O sea, ahora es que se llevaba hasta el modelo de ropa cuando era pequeño. O si no cumplía ciertos parámetros o ciertas líneas, pues ya te estaba saliendo de lo que era el modelo masculino que te imponían más o menos. Si no te gustaba el fútbol o te gustaba más el vóley, ya era algo extraño. Entonces yo no sé por qué, pero siempre he sido a lo mejor, pues siempre he sido a lo mejor más de vóley, siempre me ha gustado más, pero porque, no sé, a lo mejor lo que me han inculcado mi familia en respecto a eso. Pero no sé, creo que sí, que todo lo que has dicho creo que es súper acertado. Y bueno, ¿lleváis el color de rosa alguna prenda habitualmente? Porque fíjate, las mujeres pueden ir de azul, las mujeres pueden llevar falda y pueden llevar pantalón, pero los hombres de momento todavía no podemos llevar falda, ni aunque vayamos en un desfile de modelos de última generación, esta de la falda británica, que es un invento que se hizo hace años, o de la de Miguel Bosé, famosa. Pero el rosa sí, ya se ha incorporado, es parte de vuestra vestimenta, es posible. O cuando vais a por una botella de agua al supermercado, de repente si tiene el tapón rosa, cambiáis la botella por otra. La de la botella rosa. No por nada. Es más, hay cosas que a lo mejor por gusto, o sea, la tengo en diferentes colores y prefiero el rosa, no sé, porque me gusta más, ¿sabes? No sé si me explico bien. Sí, tenemos las zapatillas del primer Pablo,
que la punta es rosa, que está justo en la suela, con lo cual ya tenemos algo diferente. Tenemos también la mascarilla del segundo Pablo, que tiene algún punto rosa, con lo cual parece que es posible, ¿no? Que seguís siendo hombres, ¿no? No se os ha caído nada. No tenéis los huevos en el suelo, ni habéis salido corriendo, ni... Seguís siendo hombres aún llevando rosa, ¿no? Tiene el logo femenino y todo dibujado. O sea que... Claro, o sea que es posible, ¿no? Es posible ser hombre y representar otros modelos diferentes al modelo habitual. Nada tiene que ver ser un hombre diferente con tener una opción sexual diferente. Hablando también de la sexualidad, que es de lo que estamos hablando ahora. Tú puedes ser hombre y puedes elegir como objeto sexual, como persona sexual, como sujeto sexual de tu deseo a otra persona del mismo sexo o de otro diferente. El caso es que muchas veces se confunde el no ser hombre al modo tradicional con ser un tipo de hombre que le gustan los hombres. Cuando en realidad, por desgracia o por fortuna o por como queráis llamarlo, tanto la igualdad como la discriminación y el machismo se da tanto en el mundo hetero como en el mundo homo. Se da tanto en el mundo donde los hombres buscan otros hombres como persona de deseo, como opción sexual, como en aquellos lugares donde solamente buscan mujeres o buscan especialmente mujeres. Quiere decir que al final no tiene que ver con quién deseas, ¿no? Y esto es muy claro y es que hay que contarlo siempre porque si no la gente confunde lo que es la identidad de género, es decir, quién soy, con la opción sexual, que es a quién deseo, ¿sí? Y luego también que el rosa es una característica, es un color, ¿vale? En muchos países incluso es el color de la bandera. Y sin embargo aquí, inmediatamente cuando se oye la palabra rosa, incluso mi hijo de 7 años hace poco me decía, pero papá, el rosa de verdad que podemos llevarlo también los chicos. Claro, perfectamente, pero es tanto el mensaje que les dan desde la escuela que a veces es como una cosa como terrible, ¿no? Sí. Disculpadme que no escuché porque se fue justo en ese momento la conexión. ¿Cómo es vuestros nombres, los dos personas que faltan? Manuel y Said. Manuel y Said, disculpad, sí. Vale, pues Manuel, sigue tú, ya que estás en fila. ¿Qué es de lo que eres como hombre que está todavía y que ha cambiado con relación al modelo que te enseñaron? ¿O te enseñaron ya en un modelo diferente, como más abierto? ¿Cuál es tu modelo de hombre? Sí, bueno, yo creo que hemos nacido ya en una época en la que recibimos muchos modelos a diferentes niveles de igualdad, ¿sabes? Porque tenemos, vamos, el nivel de nuestra casa, tenemos el nivel al instituto que hayamos ido, etcétera, y tenemos también mucha diversidad en lo que vemos en películas, cine, etcétera. Y claro, por una parte hemos sido expuestos a esos niveles a esos modelos de masculinidad más tradicionales, pero también hemos empezado a ver ya quizá mediáticamente modelos también que nos hacen empatizar más con las mujeres, más obras de arte con mujeres más tridimensionales, y por la experiencia que tenemos con profesoras o en nuestras propias casas, también hemos podido ver la fortaleza que antes hemos hablado de ella, que pueden llegar a tener las mujeres. Y sobre la reflexión que antes creo que ha hecho Pablo un poco de la diferencia entre lo que era antes el hombre y la mujer. El hombre siempre ha sido en las economías, sobre todo, como el que ha hecho el trabajo de proveedor, y la mujer se ha encargado del trabajo del ámbito doméstico y también de mucho de la carga emocional, quizás. Pero sí que es cierto que con la tecnología y con los movimientos que ha habido del feminismo, etcétera, las mujeres han accedido a los puestos bueno, ya pueden ser proveedoras, ya pueden liderar en muchos casos, y en eso se ha avanzado bastante. Entonces, quizá también a los hombres nos toque ahora, igual que seguimos participando de eso, en la economía de proveer, traer el dinero, etcétera, también tenemos que compartir un poco esa carga emocional, esa carga doméstica, etcétera. Sí, con lo cual los cuidados sería uno de los elementos donde tú has visto más cambio, ¿verdad? Es decir, los cuidados en la casa, las tareas. El otro día ya hablábamos de los niveles de las tareas, que creo que es siempre importante recordar, ¿no? Por una parte, la tarea como acción, que eso los hombres, la mayor parte ya han llegado. A ver, Manolo, acuérdate de barrer un poco, que me voy con los niños, barre un poco. Y Manolo llega y, como robot autómata, barre. ¿Sí? Manolo, o Javier, o Carlos, o el que sea, ¿no? O Eric, ¿no? Y bueno, pues ese nivel lo tenemos. Con suerte el nivel 2, y es que Manolo, o Eric, o Pablo, o Said,
se dan cuenta de que cuando una pelusa va dando vueltas por el pasillo con forma de oso de peluche, pues igual ya llega un momento de llover, de que o fregamos o esperamos a que llueva dentro de casa, o hay que barrer, fregar y dejarlo todo limpito, ¿no? Entonces ya seguramente a ese segundo nivel muchos de nosotros ya hemos llegado, es decir, ya hay esa práctica del cuidado de la casa y además la responsabilidad, es decir, una parte de la carga mental, una parte por lo menos. Progresivamente cada vez más los hombres estamos ahí. Y luego esta cosa que contaba Manuel, que es fundamental, que es el tercer nivel de los cuidados, que es el tercer nivel de las tareas, que es hacer las cosas, preocuparse por ellas y además hacerlas con cuidado y cariño. Es decir, hacerlas porque te mola cuidar a la gente que tienes cerca. Ya no solamente a cuidar a las personas pequeñas, adultas y enfermas, sino que cuando limpias un baño lo haces con cariño, pues sabes que es para el resto de la familia. Que cuando estás haciendo una comida la haces con todo el cariño y el amor del mundo, no solamente para que te aplaudan al final de hacerla, sino porque además te mola mucho cuidar a la gente y que esté a gusto con lo que tú estás haciendo. Y cuando estás haciendo una lavadora, pues metes la ropa de tu niño, de tu niña primero, la que más le gusta, porque sabes que esa ropa precisamente es la que más pronto te va a pedir o que más le va a gustar ponerse. Entonces, eso es el cuidado y eso es un poco también lo que decía Manuel, ¿no? La importancia de que los hombres nos rehagamos desde el cuidado. Parte tiene que ver con el movimiento feminista, es decir, con que las mujeres se hayan cambiado. Y cuidado, nadie se asuste cuando digo feminismo. No es el diablo ni el demonio. El otro día lo hice en una conferencia y un hombre se levantó y dijo, ¿pero qué estáis diciendo? ¿Dónde vamos a parar? ¿No? El feminismo, ¿qué queréis? ¿Que den la vuelta a la tortilla? Y bueno, pues primero para que dé la vuelta a la tortilla tendrían que pasar otros 4.000 años de matriarcado opresor, eso es lo primero. Y luego lo segundo es falta de conocimiento. El feminismo es un movimiento social de los más importantes durante el siglo XX y seguramente va a serlo también durante el siglo XXI. Es un movimiento fundamentalmente de mujeres y de algunos hombres ilustres. Ahí tenemos a Stuart Mill y a otros grandes pensadores que han estado dentro de ese movimiento, también actuales. Algunos hombres que son parte también de ese pensamiento de promover y desarrollar los espacios de igualdad en este tiempo, incluso en la cuarta ola del feminismo que estamos en este momento. Y sobre todo, fundamentalmente, el feminismo son muchos feminismos, son muchas formas de pensar y repensar la realidad de las mujeres para alcanzar la igualdad. El feminismo es una búsqueda de libertad e igualdad. Y el que piense otra cosa, pues igual es que no se ha leído bien un poquito la historia o no sabe tanto sobre lo que está sucediendo realmente o ha sucedido a lo largo de este último siglo y medio, incluso más, porque el feminismo es un movimiento político y social desde hace aproximadamente 150 años, pero desde luego antes ya era un pensamiento de muchas mujeres y algunos hombres, incluso desde la Revolución Francesa. Entonces, bueno, pues estamos con el feminismo, estamos con el cambio, hay cosas que en nuestra educación y en la educación de los más jóvenes, como sois vosotros, de otra generación diferente, ya se nota que hay movimiento. Pero ¿hasta qué punto los hombres hemos cambiado? Said, ¿se nota diferencia para ti? ¿Notas diferencia entre lo que ha sido, entre lo que es, entre lo que me cuenta mi padre y lo que yo hago, entre lo que se cuenta, por ejemplo, en mi espacio, en mi entorno, otros hombres y lo que yo hago? ¿Hay cambios? Bueno, pues es que yo me he criado en una cultura donde el hombre pues, es el hombre de la casa, el que manda más y tal. Y la mujer pues es la ama de casa y tiene que cuidar a los niños y tal. Pero la verdad... Espera, Said. Eso me suena un montón. ¿Os suena a vosotros ese tipo de estructura? Porque me parece que tú te has creado una cultura muy parecida a la nuestra. No me digas más. No he entendido. Bueno, es que no sé cómo explicar también. No, sí está muy bien, Said, pero me hace mucha gracia porque cuando la gente piensa en el mundo magrebí o piensa en el mundo árabe en general o piensa en el mundo islámico o en el mundo latinoamericano, dice, es que allí son muy machistas. Y entonces yo le digo, perdona, mira primero tu ombligo y luego expresa o mira qué es lo que ocurre en otras culturas. En realidad el machismo se expresa en todas las culturas patriarcales y de esas sobre la faz de la tierra hay múltiples. Y en todas las culturas que sostienen la diferencia que tú estás comentando, ¿no? Que las mujeres valen menos, que los hombres son el centro de la casa. Pero me hace mucha gracia porque la gente siempre dice, no, es que yo tengo un problema, por ejemplo, en el aula, porque mi aula es muy multicultural. Y yo digo, ¿cuál es el problema? Eso es una ventaja porque así vas a poder ver el machismo en muy diferentes tipos y la construcción de igualdad en muy diversos tipos y estructuras culturales y sociales. ¿Se entiende, verdad? Sí, bueno, una cosa también, es que en verdad en mi familia que nunca he visto una imagen del machismo muy extensa. A cambio en otras familias, digamos que musulmanes, donde la he visto muy a rajatabla y tal, y siempre pues
doy gracias porque me he criado en una familia donde siempre ha habido igualdad, donde yo, por ejemplo, cuando ha ido mi madre a hacer las tareas de la casa y viene otra persona, que me ha pasado muchas veces, se sorprenden, ¿sabes? Dicen, ¿sabes? Eres un hombre. Y digo, ¿y qué pasa? Y me ha pasado muchas veces como que se sorprende, el hombre tiene que trabajar solo fuera, en la casa no tiene que hacer nada, ¿sabes? Y es eso, que tienen una imagen del hombre que siempre tiene que estar en lo alto. Claro, como que de alguna forma si te pones a limpiar la casa, pues como que pierdes poder, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo os lo digo como experiencia, no he visto todavía ningún hombre que limpie la casa y se le caiga la masculinidad al suelo o que deje de ser hombre al momento siguiente. Entonces, igual debe ser que no es tan cierto, ¿no? Que la masculinidad no debe depender de si limpias más, ayudas más, estás más presente, por ejemplo, en el cuidado de tus padres, de tus abuelos, de la gente mayor, pero también de la gente enferma. Una anécdota nada más muy rápida, que no sé si es así en San Javier, pero yo, porque conviví muchos años con mis abuelos, tuve que visitar bastantes veces los hospitales, ¿no? Casi tenía una ruta mensual por los hospitales y sus plantas, ¿no? De muy diverso tipo, del corazón, del hígado, de los riñones, bueno, un poco de todo, ¿no? De todas las posibles habidas y por haber. Y a mí me sorprendía, y creo que hoy todavía pasa un poco esto, que en la planta por las noches había dos hombres. Uno era el celador y otro era yo, o otro compañero de una habitación de al lado que estaba cuidando a su madre. Es decir, éramos dos hombres entre 28 cuidadores, personas cuidadoras, que casi todas ellas eran mujeres, ¿sí? Es decir, que cuando llega la enfermedad, cuando llega el cuidado, cuando llegan estas cosas de estar pendiente de otras personas, pues finalmente todavía hoy son más las mujeres las que están ahí. Afortunadamente esto está cambiando y además es una pérdida porque para mí fue muy importante estar con mis abuelos durante todo el tiempo que me cuidaron y que les cuidé. Y las dos experiencias fueron maravillosas. Yo creo que los hombres que no se colocan en el lugar ¿cuántas veces escuchamos a algunos hombres de no, yo voy a trabajar, no puedo, mi mujer va a cuidar a mi padre? Es decir, acaba la mujer cuidando a su suegro en lugar de ser el hijo el que esté al cuidado de su padre. Y eso me parece una tristeza porque se pierde también la oportunidad de estar con esas personas en los momentos de cuidado, que son momentos especialmente sensibles, importantes y, si queréis, existenciales, ¿no? de cambio de vida. Así que qué bueno que pueda ser, ¿no? También. ¿Hay más hombres como tú, Said? ¿Como yo? Pues sí. O sea, que has ido a casa de algún otro y también fregaba. Sí, por ejemplo, mi padre también, pero no lo digo porque yo lo vea que se me cae la masculinidad ni nada, que otras personas se sorprendían y decían, ¿por qué está pasando? Sí. Pero no lo entendían porque no tienen el código. Fíjate, ya. Mira, por ejemplo, una película americana, ¿sí? Donde sí. Habría que buscarla, ¿no? En Netflix o en HBO o en alguna película americana anglosajona, pero también si fuera europea. A lo mejor alguna película francesa tiene algún punto de estos, pero es muy difícil encontrar en estas películas imágenes de hombres en el cuidado. Ya no solamente fregando la casa o un baño, sino en cualquier actitud o comportamiento que no sea laboral, que no sea, como comentaba Pablo, de ganador de pan, ¿no? De breadwinner, del que sostiene, del sustentador de la familia, cuando en realidad ese rol está hasta pasado de moda. Es que las mujeres sostienen la familia. Es que incluso en muchos casos, incluso ya la mujer cobra más que el hombre, con lo cual, y que nadie se asuste, no pasa nada, es mejor, ¿no? Hace poco tenía un paciente, una pareja, y él viene como muy, muy triste, ¿no? Como triste, como enfadado, y le pregunto a él, ¿qué te pasa? Y no, estoy bien. Le pregunto a ella y digo, ¿le pasa algo, verdad? Y dice, pues que te cuente él. ¿Vale? Entonces, el que te cuente él era que estaba molesto, no sabía por qué, y era porque ella acaba de conseguir un puesto laboral muy importante, le habían multiplicado el sueldo casi por 2, con lo cual el sueldo de él se había quedado muy pequeñito. Por una parte, él sentía alegría porque, joder, qué guay que dentro de la casa hay más ingresos, y por otra parte, pues estaba acojonado, porque estaba perdiendo el lugar de poder y de ganador de pan, ¿no? Que era el lugar que le habían dado. De repente, su sueldo no era tan importante. O cuántas veces por enfermedad o por paro o por lo que sea, o incluso por decisión, que sería lo ideal, los hombres nos quedamos en la casa para el cuidado. Ahora, por ejemplo, nos hemos quedado por el cuidado durante el confinamiento. ¿Cuántos hombres han estado cuidando? ¿Cuántos han estado siendo cuidados y siendo una carga más
dentro de la casa, cuántos hombres han estado en la crianza y en la atención a sus hijos y cuántos han estado pues, al margen y colocados al ordenador. Estadísticamente os lo digo, todavía estamos un poco lejos, ¿vale? Por ejemplo, se ha hecho una investigación hace muy poquito y se decía que las mujeres que habían estado durante el confinamiento no habían conseguido más de 2 horas continuas de trabajo online. Es decir, que las ocupaciones del cuidado las habían distraído y no habían podido estar sesiones de más de 2 horas, como máximo 1 hora, 1 hora y cuarto era la media, y que los hombres, sin embargo, podían tener sesiones de hasta 4 horas de trabajo online. Entonces, esto es blanco y en botella. No es que los hombres tengamos una mayor capacidad para trabajar online, sino que tenemos una capacidad menor para estar en los espacios de cuidado. Así que qué bueno que podamos ir construyendo otras fórmulas diferentes, ¿no? ¿Sí? Os voy a repetir la pregunta del otro día, que me pareció muy interesante. ¿Qué es lo que más os molesta? Podéis contestar ahora en el orden que queráis, ¿vale? No, ahora vamos un poco de forma libre. ¿Qué es lo que más os molesta de lo que os han dicho que pueden o no pueden hacer los hombres? Del modelo tradicional ese que está todavía por ahí recurrente y que todavía algún abuelo o algún amigo de nuestra misma edad nos recuerda de vez en cuando, como por ejemplo lo del rosa, ¿no? ¿Qué es lo que más os molesta? Pues bueno, yo diría que la forma de vestir y la forma de verse ante los demás. Siempre nos han educado con que el hombre no lleva pendientes, no lleva collares como llevan las mujeres, no lleva rosa, violeta. Nos han caracterizado un conjunto de prendas de ropa y formas de comportarse y de mostrarse como masculinas y otras como femeninas. Unas como permitidas para nosotros y otras como prohibidas para nosotros. Entonces, cuando se juzga la forma de vestir, la forma de actuar, de comportarse, de expresarse o de mover las manos incluso, como algo negativo porque tú eres un hombre el que lo está haciendo, eso yo creo que es lo que más me molesta a mí sobre eso. Sí, porque de alguna forma te juzgan de nuevo únicamente por lo de fuera. Fíjate si es así, que a veces en el WhatsApp tú utilizas para poner algunas palabras y el corrector te las corrige masculino o femenino según sea. Hacer la prueba. Por ejemplo, cuando dices algo cariñoso y lo haces en masculino, ¿sí? El corrector te lo vuelve femenino. Y cuando haces algo que tiene que ver con la acción o con la ingeniería o con crear o con construir, te lo convierte en masculino. Pero incluso la ropa, fijaros qué difícil. A mí me encantan los colores, me gusta mucho llevarlo. Hoy, por ejemplo, llevo este porque voy a juego con mi hijo, que vamos los dos de azul, pero a él le encanta, por ejemplo, los calcetines de colores. Para encontrar calcetines de colores para mi hijo no tengo ningún problema. Pero el otro día fui con mi pareja a buscar calcetines de colores que me gustan, que sean colores vivos, curiosos, ya que es una prenda de todos los días, pues por lo menos que sea un poco divertida. Y tuve gran dificultad, porque me compraba unos calcetines de tamaño niño o había imposibilidad de encontrar colores que fueran más allá del azul, el negro y el blanco de deporte. Es muy difícil. Entonces, esto de los colores es realmente gordo, ¿no? Porque es como tremendo. ¿Qué pasa? Que como los hombres no podemos tener una multiplicidad de colores, ¿no? Vas a buscar una chaqueta o una camiseta o tal, y si es en la sección de caballero, el gris inunda todo el espacio, ¿no? A medida que vas siendo más adulto, ya os los voy avisando, los colores se van reduciendo todavía más. La posibilidad de encontrar un pantalón de un color que no sea azul, gris o marrón es muy poquita, ¿no? Es como complicado. Y ojalá eso cambiara, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más os molesta? ¿Qué más habéis visto como una molestia dentro de ese...? Yo creo que lo que ha dicho Pablo es sobre que juzguen la masculinidad según ese tipo, también lo comparto. Luego, por ejemplo, también lo he visto muy en el lado LGTBI, el que se mide la masculinidad según el parámetro y de ahí salga a lo mejor la homofobia también. Creo que ese lado también es algo que es bastante debatible. Y otro de algo que nunca, o que sí he visto siempre en el deporte, como he dicho antes, siempre se juzga el deporte según el nivel de intensidad o el nivel que te vayan marcando. Es una de las cosas que nunca me ha gustado. A lo mejor siempre he sido un poco rebelde solamente por meter la música y cambiar un poco eso. Y luego una de las cosas que sí he visto yo muchísimo y que me ha molestado muchísimo es cuando es a la hora de elegir el tipo de profesión o de estudio. Hay profesiones que están muy feminizadas. Por ejemplo, el higienista bucodental, siempre lo que se dice es, o el perfil que hay es un perfil de mujer en clínica. O un trabajador social es una carrera que está totalmente feminizada y así como yo la he estudiado.
y es una carrera en la que somos de 150, creo que somos 10 chicos. O sea, y está un poco vinculado a lo que tú has dicho antes, porque cuando el cuidado de las personas está enfocado a las mujeres y es como que esa debilidad la tienen que otorgar, o sea, la tienen que tener las mujeres y de cuidar, pues se refleja un poco a la hora de estudiar. A la hora de estudiar enfermería, a la hora de estudiar trabajo social, son trabajos que son de cuidado y se enfocan a la mujer. La mujer directamente, fíjate, es la propia que tiene ese entusiasmo también por estar ahí, es donde más gente hay. Y los hombres, la verdad es que somos minoría y a mí me parece muy divertido, o sea, porque me parece gratificante. Está cambiando, evidentemente, pero queda muchísimo y es algo que a mí siempre me ha marcado. Sí, una sociedad que se fundamenta en el género, es decir, en normas totalmente abstractas, o en este caso no abstractas, sino muy, muy concretas, porque, quiero decir, el origen puede tener varios sentidos, pero el objetivo es el mismo, es diferenciarnos y diferenciarnos incluso contraponiendo realidades, ¿no? Hombre trabajador, mujer cuidadora, hombre creador, mujer atenta, hombre insensible, mujer sensible, cuando en realidad depende de la persona o debería depender de la persona este tipo de características. Por supuesto, en las empresas siguen buscando estos perfiles. Todavía estamos en proceso, hay ya un cambio importante, pero a mí me hace, como tú dices, mucha gracia y muy necesaria esta visión alterna, cuando de repente pues, la persona que viene a cuidar a la abuelita o el abuelito es un chico, ¿no? Es un hombre. Entonces la abuelita se sorprende y dice, pero bueno, que... Y luego está enamoradísima y encantadísima con ese chico porque es muy cuidador y porque está atendiéndola y la ha atendido como no la ha atendido nadie, a lo mejor. O igual de bien que podía haberlo hecho cualquier otra mujer, por decirlo claro. Pero es una parte de la realidad que no caemos. O sea, por supuesto, la discriminación fundamental de nuestra sociedad patriarcal está contra todo lo femenino y especialmente contra las mujeres. Pero también con cualquier tipo de acción o comportamiento o trabajo o modelo de vida o color que elija un hombre y que ese color o esa forma de hacer se determine como femenina. Cuando un hombre es peluquero, cuando un hombre es cuidador, cuando un hombre es educador de infantil, cuando un hombre está dedicado, por ejemplo, a la psicología o a la veterinaria, hay determinado tipo de carreras que están feminizadas especialmente. Entonces, la pregunta inmediata es ¿por qué no te has hecho, yo qué sé, ingeniero, ¿no? Yo soy sociólogo y estudié sexología. Y la pregunta de mis padres, pero también de mi entorno social, siempre era la misma. Bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿No? Como que eso no es algo que hacían las mujeres para hacer algo, ¿no? Para descubrir cosas y para tener una carrera, cuando en realidad cualquier carrera de humanidades debería poderse desarrollar igualmente por hombres que por mujeres, y cualquier carrera de ingeniería o de técnica podría desarrollar exactamente igual un hombre que una mujer, y además las capacidades están ahí muy claras. Hay estudios sobre esto muy diversos y tiene que ver más con la proyección social que con las capacidades de la persona. Por ejemplo, hay un estudio muy bonito que salió hace muy poco que habla de las capacidades matemáticas de las mujeres, también por el modelo de aprendizaje y por la forma en que se relacionan con el mundo y con lo cotidiano. Y en principio, por el aprendizaje femenino, el aprendizaje de las mujeres en nuestra sociedad, ellas tienen no solamente la misma capacidad que los hombres, sino en ocasiones más. De hecho, las matemáticas más famosas de la historia son mujeres y son españolas. Así que es otra cosa para poder repensar todo esto, ¿no? Con lo cual, un punto, evidentemente, cuidado, un punto, no al mismo equilibrio, de discriminación negativa recibimos los hombres cada vez que nos colocamos en un lugar que tradicionalmente es de mujeres. También hay una parte que recibimos el aplauso, ¿no? Cuando un hombre hace algo que es poco habitual, es como sorpresa, ¿no? Como el otro día salió una noticia en Instagram que decía algo así como cuando un hombre es capaz de hacerse cargo de las tareas de la casa, cuando un hombre es capaz de hacerse cargo de los cuidados de sus personas queridas, cuando un hombre es capaz de estar presente y responsable dentro de una relación amorosa. ¿Sí? Estamos hablando no de un hombre especial y que merezca aplausos, sino estamos hablando de un adulto funcional. Pues esto es un poco, ¿no? Cuando los hombres hacemos cosas que realmente deberían ser convencionales, realmente posibles en cualquier hombre, dentro de esos espacios tradicionalmente femeninos, pues inmediatamente pues a veces recibimos el aplauso cuando en realidad no es aplauso, es realidad. Tenemos que poder hacerlas con plena libertad. ¿Sí? ¿Qué más molestias? Hay una cosa más, que es en la cultura. Por ejemplo, en cosas de cultura,
cuando hablamos del carnaval, que en Santander tenemos la fiesta del carnaval, sorprende mucho cuando está todo muy enfocado, muy feminizado, pero cuando llega el momento de decir quién es el diseñador, o en el caso de la diseñadora, siempre son hombres. En el caso, siempre en ese momento el diseñador es el hombre, pero sí, pero el objeto y lo demás es la mujer. Y el que realiza las demás cosas, la mujer. Y esa siempre me ha resultado muy llamativa a la hora de eso. O sea, y siempre se enfoca a que eso es de mujer, pero al final luego el que diseña y el que dirige, el que tiene ese pensamiento de realizar ese diseño es un hombre. Y también, a lo mejor en el tema religioso, por ejemplo, recuerdo cuando era monaguillo, pues siempre el monaguillo es una visión a lo mejor de hombre, ¿no? Pero la mujer, pues ya a lo mejor entraba un poco más en duda si podía llevarlo si podía hacer eso. Esas dos cosas son también cosas que siempre no me han gustado mucho o me han llamado la curiosidad. Sí, que no se les da el permiso a las mujeres para ocupar determinado tipo de espacios y a los hombres se nos quita cuando ocupamos ese espacio que aparentemente o tradicionalmente no ha sido diseñado para hombres, sino para mujeres. Al final, realmente no hay hombres o mujeres, hay personas. Realmente no hay capacidades de hombre o de mujer, hay capacidades de persona. Y eso es lo que deberíamos apoyar más claramente, ¿no? Para que el futuro de nuestros futuros hijos e hijas sea libre. Pero también el nuestro, ¿no? Yo creo que nunca es tarde ni nunca es pronto. Yo recuerdo que la primera vez que mi abuelo levantó un plato de la mesa tenía 76 años, ¿vale? Nunca lo había hecho antes. No le pasó nada, ¿eh? La masculinidad tenía donde la tenía, no se le cayeron los huevos al suelo, no pasó nada grave, pero de repente pues, se dio cuenta que era importante estar en el apoyo y en el cuidado, puesto que pues, lo mismo te costaba estar sentado viendo la tele que levantarte como hacían los demás a la hora de recoger la mesa, ¿no? Pero bueno. Manuel, Said, más cosas que nos gustan, que no... Bueno, en mi caso yo estoy haciendo bachillerato de humanidades y en mi clase somos 4 chicos y 20 chicas. Entonces por eso que veo que como que también la humanidad está muy enfocada para las chicas y que la gente la vea de esa manera que solo sea para chicas. Entonces eso también me molesta a mí que... No sé si me explico. Sí, es como que eso de que las mujeres tiendan más a los cuidados, a las letras, es un poco educación porque al final a tu hija pequeña de 3 años le compras un peluche de una muñeca para que lo cuide. Y cuando tiene 9 años, 10 años, a tu hijo le compras un balón de fútbol para que salga con sus amigos a jugar y a tu hija probablemente le compres un libro para que comience a leer y se interese por la lectura porque salir de casa a hacer cosas fuera no es el tipo de aventura que tiene o que debería vivir ella, ¿no? Quizás sea por eso esa tendencia de las mujeres a las letras, las humanidades y al cuidado de las personas. Sí, está claro que no es lo mismo acariciar un peluche que dar patadas a un balón. No es lo mismo jugar con un juguete que aprendes que es como la representación de una persona humana, que es un muñeco, que es una muñeca, que es un osito, que cuidas y acaricias, que de repente puedes estar dándole patadas a un balón. Yo, por ejemplo, en el aula, una de las cosas que hacemos con los niños más pequeños y también con los más grandes es que aprendan de nuevo a acariciar. Y si no lo saben hacer con una muñeca porque les da cosa, pues pueden acariciar su camión o pueden acariciar su balón de fútbol. Pero el caso es que aprendan los cuidados y que aprendan a hacerlo de otra forma. Pues muy bien, sí es eso, Said, exactamente es eso, ¿no? Es que es como colocarnos en el lugar de extrañarnos de que las cosas todavía sean tan diferentes y no podamos ver a un hombre dentro de las humanidades, por ejemplo, a un hombre sensible, por ejemplo, y todavía sea la sorpresa, cuando en realidad la sensibilidad no es un problema, ¿sí? Un padre hace poco, en una reunión de padres, me decía, bueno, Eric, está muy bien esto, de que les hagas acariciar cosas, de que aprendan a acariciar a los chicos también, que se abracen, pero Eric, ¿tú no crees que a lo mejor mi hijo puede volverse demasiado sensible? Y yo le dije, ojalá. Y él me dijo, pero hombre, no me digas eso. Y yo le dije, pero ¿qué problema hay que se vuelva demasiado sensible? Sería un problema que se volviera demasiado animal, demasiado bruto, demasiado salvaje, demasiado, o es incluso un poco de todas estas cosas. Pero ser sensible es ser capaz de descubrir, observar, entender mucho mejor las cosas. Es que yo tengo miedo, continuaba el padre de Alvarito, yo tengo miedo de que le produzcan daño, de que le hagan daño por ser sensible. Y yo le decía precisamente al revés, si una persona es sensible podrá definir y entender más las emociones que una persona que intenta negarlas, ¿sí? Bueno, creo que me he entendido la mitad,
pero de todas formas un poco el camino es ese, ¿no? Poder posibilitar que esos cambios existan. Manuel, ¿qué es lo que más te molesta? Sí, por partes, antes hemos hablado de la estética y de los problemas que hay, bueno, las barreras que hay para expresarnos los hombres. Y yo me he dado cuenta, porque he llegado a tomar algunos riesgos estéticos saliéndome un poco de mi zona de confort, como por ejemplo llevar una chaqueta con flores o lo que sea. Y es sorprendente porque la barrera resultaba ser más una barrera de mi subconsciente que una barrera social, porque una vez he tomado ese riesgo de llevar la chaqueta que se puede ver como más femenina o lo que sea, la respuesta de la sociedad ha sido positiva de ¡buah, qué guay te queda, qué bien está todo esto! Y sin embargo lo que he tenido que superar es esa barrera de mi subconsciente de que igual no me la juego, voy siempre de azul y de gris y así va bien la cosa. Pero vamos, yo creo que en ese sentido la sociedad no me he encontrado con gente que se ría de mí. Quizá también porque la universidad ya es algo distinto a lo que era el instituto. En el instituto hay más barreras, hay más estigmas y quizá en esta década de la vida de tener 20 años o así, cuando la gente es más abierta de mente. Eso por el lado de que hablamos de la estética. Luego también, hablando de las anécdotas de las profesiones y del trabajo que hacemos, una anécdota que yo creo que también se ve bastante en la sociedad es que a mí me ha pasado, yo he dado clases particulares y a veces los padres cuando tienen hijos pequeños tienen más reparo en pedir o contratar a un chico que a una chica porque no se fían de la intención de un hombre con un niño pequeño. Que sabiendo las historias que ha podido haber de abuso o lo que sea, es justificable ese miedo, pero vamos, ahí veo otra barrera a la hora de los trabajos que podríamos hacer nosotros, que normalmente se reservan a las mujeres porque se fían más de las mujeres en aquello. Sí. Y luego sobre elegir las carreras, yo sí que tengo la experiencia de estar en una ingeniería y efectivamente hay pocas chicas, pero vamos, por lo que he visto yo en general hay buena relación con ellas, está bastante bien la cosa. Y hay algo más que quería decir, que sí, vamos, que yo por lo que he estado viendo de estadísticas y tal, también cada vez hay más mujeres que incluso ya han superado a los hombres en acceder a educación superior y que cada vez hay más mujeres que están capacitadas para hacer esos trabajos, que le van a dar mayor remuneración en el futuro, quizá ya hablando de nuestra generación, porque obviamente la remuneración sigue siendo mayor en términos generales para hombres que para mujeres. Pero que sí, que las mujeres cada vez están más educadas, más terminan la universidad y eso también está creando, ya lo dejo por si queréis luego comentar el tema, una generación de hombres que quizá no están terminando esos estudios superiores y como también existe un poco esa expectación social de que el hombre sea el que tenga que proveer, el que en la relación gane más dinero, etcétera, está creando bastante ansiedad para muchos hombres que cada vez ven más difícil eso, como lograr esa superioridad en lo que consiguen. Y vamos, que me gustaría también saber tú, Eric, qué opinas y qué es lo que tiene que cambiar el chip de los hombres a la hora de tener relaciones con mujeres que quizá a partir de ahora empiecen a ganar más que ellos. Y también la ansiedad que tienen muchos hombres jóvenes, generar ansiedad económica, porque esto es algo que también puede afectar a hombres y a mujeres y cada vez estamos en una economía del empleo más precaria. Y fíjate, yo voy a empezar por lo último. La pareja esta del otro día, cuando me dijo este hombre que sentía angustia, que pudo expresar su miedo a que su pareja cobrara más, le pregunté algo muy sencillo, que es la respuesta, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Tendríamos que buscar un terapeuta para tu chica porque tú cobras más? No, ¿verdad? Es decir, que de alguna forma incorporar las nuevas realidades es como incorporar las antiguas. Sin embargo, las antiguas las tenemos tan metidas dentro, tan interiorizadas, que prácticamente el patriarcado está dentro de nosotros, ¿sí? Está dentro de nuestra emoción. Fijaros, una forma muy concreta de aprender es el cognitivo, es a través de la mente, a través de la palabra, a través de la lengua escrita,
a través de las imágenes. Esto conecta con el cognitivo, pero también conecta muy profundamente con la emoción. Con lo cual, la mayor parte de las cosas que aprendemos, la aprendemos más por emoción que por texto. Aprendemos más por el contexto, por lo que sentimos, que por lo que estamos aprendiendo en palabras, ¿vale? Y perdura mucho más. Entonces, esta cosa que te pasaba a ti con la chaqueta de colores y de flores, le pasa a cualquier hombre. Es decir, hay una parte de los hombres que está aquí en el estómago, a la altura del plexo solar, que le coloca en la situación de tensión cuando se coloca fuera de la posición de confort, es decir, lejos del marco de lo masculino tradicional. Entonces, hay que superar esa barrera, eso es cierto. Barrera que en principio las mujeres no tienen, porque cuando se colocan en lo masculino tradicional, en nuestra sociedad patriarcal, es como si estuvieran creciendo, con lo cual lo que hay que tener un poquito de cuidado es con que no acabemos todos masculinizándonos, los hombres por ser hombres y las mujeres por alcanzar el éxito también se masculinicen, pero sí es importante que los hombres empecemos a romper con la barrera emocional, bueno, pues si me pongo una chaqueta de colores, ¿y qué? Es que me siento bien. Voy a poder superar mi propio patriarcado interior y pasar de todo y decir, mira, me apetece, ya está. Conectarnos más con el placer, con el disfrute, con lo que nos apetece, más que con lo que la sociedad nos ha dicho que debemos o podemos hacer, ¿no? Esto es un salto importante y a veces bastante costoso. Por otra parte, tiene razón, las estadísticas hablan, 53% este año de mujeres frente a un 47% de hombres que han entrado en la universidad. Este año un poquito más que el anterior y así en crecimiento de mayor cantidad de mujeres en la universidad desde que los números eran invertidos, o sea, desde que las mujeres eran menos mujeres las que entraban en la universidad. Carreras técnicas todavía sigue dándose esa situación que tú has comentado, todavía más, y bueno, carreras humanitarias, por lo que contaba Pablo, ¿no? Estamos todavía en ese punto. Pero fijaros también, ¿cuántas personas acaban la carrera? ¿Sí? Pues el abandono de las carreras es mayor de los hombres que de las mujeres. Con lo cual hay una pauperización de su posibilidad laboral y, sin embargo, a la hora de la contratación, las mujeres siguen teniendo más dificultades para ser contratadas a pesar de que están más formadas. También la otra estadística que para mí me parece sorprendente, 68% de los másters y de las formaciones posgrado las hacen las mujeres. Quiere decir que su preparación y especialización nos empieza a dar 3 vueltas a los hombres. Pero esto no tiene que asustarnos, nos tiene que poner las pilas y decir, vamos a ver, ¿por qué los hombres no estudian? ¿O por qué a los hombres les cuesta tanto sentarse frente a un libro? Pues quizás porque llevan toda la vida peleándose en una pelota y haciendo actividades que tienen que ver con el afuera, en lugar de actividades que tienen que ver con el estar sentado y poder hacer. Con lo cual es la parte que nos queda a los hombres crear. ¿Por qué las mujeres tienen las dificultades con el afuera? Pues porque llevan demasiado tiempo en el adentro y llevan demasiado en los espacios íntimos, en los de cuidado, y en ese proceso de cuidado a lo mejor pierden la posibilidad también de crecer en el ámbito laboral y en el ámbito social en el afuera. Pues habrá que compensar ambos y hacerlo de forma positiva, es decir, tendremos que posibilitar y ampliar la presencia de los hombres en las carreras humanitarias, la presencia de los hombres en los posgrados, la presencia de los hombres y apoyarlo positivamente para que sigan la educación y ganen y adquieran mejores conocimientos y mejoren sus notas, por ejemplo, pero también hará falta que las mujeres puedan estar en otros espacios que tradicionalmente se les ha negado. Simultáneamente a ambos. Es decir, que cada vez haya más mujeres científicas, cada vez haya más hombres humanos. Pero en realidad lo que hace falta es que pensemos cada uno y cada una qué es lo que queremos hacer. Y entonces la estadística se equilibrará sola. Porque si no depende de mi sexo ni de nada biológico el que yo elija una carrera o otra, finalmente se elegirán por igual hayas nacido hombre o mujer. Si yo vivo la sexualidad y mis relaciones con independencia de haber nacido hombre o mujer y tengo la misma libertad para poder expresarla, pues al final las relaciones sexuales no serán de abuso, ni tendrán miedo a que un hombre vaya a cuidar de unos niños, porque evidentemente los dos estaremos en una sexualidad del cuidado y del placer y por lo tanto la violación, el abuso de personas más pequeñas, las situaciones de violación no estarían dentro de nuestro universo y de nuestro conocimiento mental. Sin embargo, el porno, las relaciones, el modelo de presentación del hombre depredador sexual sigue siendo un modelo creciente y todavía sostenido con cierta fuerza, con lo cual es normal que haya ese miedo a que los hombres seamos depredadores porque es el aprendizaje que estamos recibiendo. Pero bueno, igual me lo he inventado. Y ahí ya vamos, como vamos ya casi en la último tercio, no quería dejar pasar esta oportunidad, ¿no?, de hablar sobre sexo. ¿Sí? No os preocupéis que nadie se esté viendo, no más nadie conocido, seguramente todo el pueblo, así que podéis hablar con plena libertad. Como lleváis la mascarilla, casi no se nota que sois vosotros. Así que como si estuviéramos aquí los 5,
y no tuviéramos 28 personas mirándonos, o 29, pues, no, sin ningún problema. Sí me apetecería esto, que pudiéramos entrar con confianza, sin ningún tipo de miedo, a esta parte. Por ejemplo, ¿creéis que los hombres sentimos la sexualidad de una forma distinta o aprendemos a sentir la sexualidad de una forma distinta? Y en esto hago la hipótesis de que los hombres vivimos una sexualidad distinta a las mujeres, entre otras cosas porque allá donde voy me lo dicen, igual me equivoco, igual ya la cosa ha cambiado y en vuestra generación ya pues la forma de vivir y de atender la sexualidad es igual. Y por ejemplo, si un amigo liga muchísimo una noche, pues es un machote. Y si una chica liga con muchos chicos una noche o con muchas parejas, pues es una hembrota. ¿Sí? Sí, pero yo creo que no es que sea diferente, o sea, no es diferente, porque no puede ser diferente a algo que nos han enseñado a ver desde pequeños. O sea, que yo esa visión es la que hemos visto desde pequeño, entonces no lo veo diferente, es lo que me han enseñado desde pequeño. Entonces, creo que... Y lo peor que también se da en otras chicas, por ejemplo, si una chica liga mucho esa noche, otras chicas la atacan diciéndole que es una bruta, una ligera, ¿sabes? Que como que ya no es solo que sea machista, ya que es como en la sociedad. Los propios mujeres, entre las propias mujeres. Claro, se ha entendido. Una cosa muy rápida, ya lo comentamos el otro día con el grupo de chicos, ¿vale? Porque uno dijo, bueno, es que las mujeres también son tremendas. Aquí, en Javier, ¿hay alguna? Rápidamente se cayó porque sabía que donde estábamos entró el miedito. Pero daos cuenta de una cosa muy importante, por supuesto que las mujeres son machistas y los hombres y la sociedad en la que vivimos. Afortunadamente muchas mujeres se dan cuenta y dejan en la mayor parte de las ocasiones de serlo, pero la mayor parte de la sociedad no está vacunada contra el machismo, con lo cual todos recibimos esa información. Lo raro sería que pudiéramos resolverlo rápidamente, estamos en ello, pero por supuesto que hay mujeres que siguen representando ese modelo tradicional, por supuesto. Afortunadamente no son las que más. En una conferencia, siempre que acabo hay una persona que levanta la mano y dice, pero las mujeres son las primeras machistas. Digo, y las segundas y las terceras, igual que los hombres somos los primeros, los segundos y los terceros. Toda la sociedad es machista. ¿Ahora qué hacemos? ¿No? Bueno, el sexo, eso que decía Said. O sea, que las chicas también, ¿no? Pero ¿y los chicos? ¿Qué tal vimos los chicos a una chica que está muy cotizada sexualmente y que además tiene la posibilidad de encontrarse con muchas personas? Cuanto más atractiva es, yo creo que el hombre más llamativa es para él. Se marca más el objetivo de esa persona. ¿Cómo? Cuanto más llamativa es la persona, Sí. o sea, la chica, y más guapa o es un objetivo de más hombres, para él es más atractiva. Es como un culo veo, culo quiero. Sí, o sea, que tiene más likes, ¿no? La que tiene más likes es la que los chicos vamos a por ella. Claro, o sea, cuando vemos que una mujer, muchos hombres van detrás de ella, pues el hombre también quiere eso, porque al final pues va a ser más machote el que la consiga. Entonces, eso es una realidad que se ve. Y luego lo que lo has dicho, por ejemplo, en tema de pornografía, en la pornografía, por ejemplo, es un ejemplo. O sea, siempre a lo que se ve es, bueno, yo creo que yo sí he visto pornografía, no me importa decirlo, es una parte dominante y la otra siempre es una parte sumisa. Dominada. Y cuando yo hablo con mis amigas, cuando tengo alguna amiga que es más dominante, ahora porque sabe con más normalidad, pero hasta ella se asusta de decir que ella es una persona más dominante y que a los hombres se ven con miedo cuando se encuentran con ella y ella es una persona más dominante. Eso a mí creo que demuestra bastante un poco la forma en la que los hombres vemos la sexualidad. El concepto de puerta y de llave, ¿no? De la mujer como una puerta y el hombre como una llave. La puerta que no se abre nunca, la mujer que es increíble pero que no deja que ningún hombre entre en su vida, hace que todas las llaves, que todos los hombres quieran estar con ella. En cambio, al revés, cuando es una puerta que se abre con todas las llaves o que decide abrirse con todas las llaves, como que se pierde el interés. Yo creo que la metáfora sería mejor si fueran los dos puertas con timbre, donde tú llamas y preguntas. Exacto. Claro. Porque al final ligar o intentar conquistar a alguien es un poco el arte de mostrarse, la capacidad que tienes tú de mostrar quién eres, cómo eres y cómo te comportas a la otra persona.
y en función de lo que esa persona ve, decide si entra o deje que entres en su vida. Entonces, esa idea de conquistar, de llegar al castillo, de hacerse con él, de conseguir, de obtener, es un poco posesivo cuando realmente es la otra persona la que te abre la puerta del castillo, no lo conquista, sino que te deja que entres. Con lo cual, al final, no somos ni castillos, ni princesas, ni caballeros, sino que a lo mejor somos puertas con timbre. Tienes toda la razón del mundo, pero fíjate qué curioso. Aunque seamos puertas con timbre, mucha gente se obsesiona todavía en pensar que si una puerta se abre demasiado o está demasiado tiempo abierta, pues eso ya no mola tanto. O sea, que una mujer sea muy deseada porque tiene muchos hombres que la desean, pues está bien, pero si esa mujer que ha sido muy deseada tiene a muchos hombres o ha estado con muchas parejas, de repente pasan cosas como lo que me pasó en un instituto hace muy poquito en Alicante. Les pregunto a los chicos, en petit comité, como ahora, estamos nada más los 5, les pregunto, bueno, y entonces una chica que va con muchos chicos y me dicen, profe, es que tú no sabes, pero aquí hay unas lobas, hay algunas tremendas, profe, es que hay algunas que tremendo, pero tú no sabes, pero bueno, yo le digo, pero bueno, os atraen. Dice, hombre, son atractivas porque son así como muy sexy y tal, pero profe, están muy usadas. ¿Os imagináis a una mujer eligiendo un hombre en función de lo usado que está? Tendríamos un problema. ¿Sí? Porque permanentemente los hombres no solamente están usados, sino que además presumen de estarlo. ¿Sí? Es decir, que de alguna forma la sexualidad se convierte, cuando es muy potente, en una ventaja y en un atractivo para los varones, para los hombres, y sin embargo todavía no para las mujeres. Es como que una mujer debe mantener la virtud. ¿Os imagináis a un hombre diciéndole a otro, pero Joaquín, por favor, que date cuenta, fíjate que has salido con 3 la misma noche, que tu virtud, Joaquín, que vas a perder la virtud, que ninguna persona te va a querer para pareja, que nadie va a querer tener un hijo contigo, porque estás muy gastado. ¿Os imagináis algo así? No, ¿verdad? Pues eso es lo que la mayor parte de los hombres y todavía algunas mujeres hacen con esa mujer que acaba de salir de ligue, ha entrado en el Tinder, en el Tinder, Plinder, Minder, y ha conseguido 4 match en un momento y ha conseguido ligar con 4 en un momento y está tan contenta de estarlo, ¿no? La libertad sexual es la libertad del placer y la libertad del placer nos corresponde a todas y a todos, es decir, poder tener poder sobre nuestro cuerpo es fundamental, como hombres y como mujeres. Como mujer poder decir que sí y decir que no, como mujer poder elegir el placer en cada instante y como hombre exactamente lo mismo, porque quizás también, y ahí va mi segunda pregunta un poco puñetera, los hombres decimos que no. Aquí. ¿A tener relaciones? Sí. Somos más fáciles. Sí. O es por Sí, masculinidad, para no perder. Sí, bueno, yo si quieres voy a intervenir. Quizá también, como mirando atrás en la historia y viendo el porqué de pasan estas cosas, igual antes de los feminismos, etcétera, una cosa que pasaba es que cuando había una relación sexual, la consecuencia de la relación sexual se llevaba a la mujer, porque no existían los preservativos y todo ese riesgo se lo comía la mujer. Entonces ya... Bueno, te sorprenderías desde el siglo XIII. ¿Cómo? Desde el siglo XIII. El primer preservativo del que se tiene noticias es del siglo XIII. Es mi parte de sexólogo, no te preocupes. De todas formas, sí. Sí. Entiendo lo que quieres decir. Pero que esto puede ser algo milenario, ¿sabes? Pero en el sentido de que quizás se haya creado esa visión de la sexualidad femenina como una cosa que tenga que tener más cuidado, por eso, por poder quedarse embarazada por las enfermedades, lo que sea, y el hombre el más cabra loca que puede disfrutar, irse y no cobrar con las consecuencias, ¿no? Ahora ya los preservativos, no te voy a dar ninguna explicación sobre los preservativos si eres sexólogo, pero yo creo que son más seguros, se puede tener el sexo más fácil y por lo que yo tengo bien entendido también quizá la segunda ola feminista, que fue la liberación sexual en los 60, etcétera, fue la que permitió más o menos que el hombre y la mujer haya una relación o se aspire a una sexualidad más simétrica, ¿no? Y que todos podamos tener el sexo parecido. Pero vamos, siguen existiendo esas olas, esas réplicas de lo que había entonces. Y también hablando... no me acuerdo cuál era la segunda pregunta, pero antes de eso, en el Tinder quizás, yo he tenido alguna mala experiencia con el Tinder, no me gusta nada y una de las razones es porque
da la impresión también de que se llega... Hay como un ratio, ¿no? Hay muchos más hombres buscando sexo en Tinder que mujeres. Y eso se da bastante y al final, frustra mucho a los hombres y eso quizá también de cara a la calle, como hay tantos hombres que estén buscando y tan pocas mujeres que estén abiertas, que reciban, ¿no? Al final también eso hace que haya como una supercompetición entre los hombres, ¿no? Y que se vuelvan muy tóxicas las relaciones entre los hombres y de los hombres hacia las mujeres. Quizá por eso, por la propia retención de la sexualidad de la mujer, es lo que también crea inseguridades y crea como una especie de competición entre nosotros. Y no sé cuál era la segunda pregunta, pues sí, también... Estamos ahí, más o menos cuando estabas comentando. La pregunta es muy fácil, es cómo nos sentimos los hombres y si sabemos decir que no a una relación. Claro, bueno, yo ahora mismo tengo una relación en la que estoy muy feliz y etcétera, pero sí que es verdad, yo he tenido experiencias en las que he estado desesperado. Y de estar desesperado al final dices cosas que sí, cuando en frío dirías que no. Claro, entonces yo creo en ese sentido, claro, como nosotros somos más, como damos nuestra sexualidad con más facilidad, las mujeres la retienen más, quizá por eso tengamos más dificultad en decir que no. Ya sientes como un compromiso. Sí, también sí. Sientes un compromiso. Y también a la hora del sexo, te sientes como preocupado para darlo todo, ¿sabes? Y no quedarte atrás. Así por decirlo. Cumplir los parámetros que te marcan. Sí, tienes que tener el banderín bien alto, acabar bien la faena y dar un buen espectáculo sexual para que puedas cumplirse todas las expectativas que tienen sobre ti. Uf, complicadísimo, ¿eh? O sea, al final los hombres... El hombre tiene que ser un 10. Tenemos ahí el listón súper alto. El sexo. Sí, a ver si vais a estar discriminados vosotros en vez de nosotras. El hombre sí que lo tiene más difícil, pero al final la relación es muy compleja. En plan, quizás se crea mucha ansiedad dentro de los hombres, pero la mujer también, como quizá el hombre que está desesperado se puede volver agresivo conforme le van rechazando, o quizá incluso si le rechazan mucho, al final puede buscar en internet o se están popularizando quizá ideologías extremas o como algunos discursos machistas, ¿no? que justifican el enfado y lo dirigen hacia las mujeres, lo dirigen en contra del movimiento feminista o lo que sea. Entonces, y eso creo que afecta mucho sobre todo a jóvenes de nuestra edad que igual muchos no ligan, tampoco tenemos dinero, entonces es como que somos muy vulnerables pues a ese tipo de discursos que nos enfrentan a las mujeres. Claro, esa es un poco la cosa. Al final es una cuestión de poder, también en la sexualidad. Hay un libro fascinante de Josep Vicent Marqués que se titula ¿Qué hace el poder en tu cama? En realidad es que hace el poder en la sexualidad. El poder en la sexualidad nos divide, nos controla, nos coloca en posiciones opuestas y sobre todo se dirime como si fuera una pelea o una batalla, cuando en realidad es un encuentro de placer. Es decir, es un encuentro de placeres y es un encuentro de disfrutes. La sexualidad nunca podría estar ligada ni a la dominación, ni a la violencia, ni por supuesto al ocupar el deseo de otra persona. Ni siquiera una relación sadomasoquista es una relación donde la dominación esté por encima, porque hay un pacto previo a todo lo que es la relación y el desarrollo de la misma. Me explico. La sexualidad debería estar conectada con el placer, debería estar conectada con el deseo, incluso con el deseo reproductivo de las mujeres y con la libertad del cuerpo de las mujeres y de su sexualidad. De hecho, las mujeres, a nivel fisiológico, por si alguien no se ha dado cuenta todavía, tiene mucha más preparación para el placer que los hombres. Y sin embargo, socialmente tiene mucho más control y muchas más normas para definir cómo debe ser su sexualidad. Tú decías antes, cuando no existía el preservativo, la prevención de la mujer, el cierre, es precisamente al contrario. Durante mucho tiempo, las culturas prepatriarcales, que no necesariamente matriarcales,
consideraban a la mujer poseedora de la capacidad de dar vida, con lo cual su poder era extraordinario dentro del espacio social. Y por lo tanto una mujer no solamente podía y tenía derecho a tener sexualidad, sino que lo tenía con placer e incluso con la capacidad de elección de quién iba a ser su partener y quién iba a ser la pareja sexual con la cual disfrutara o tuviera una relación que al final condujera al nacimiento. Porque el nacimiento, el embarazo, lejos de lo que nosotros sentimos ahora en la época moderna, no era algo negativo o algo que tuviera que estar vetado a una edad determinada o a un modo determinado, sino únicamente a la capacidad de la mujer y a la elección de la mujer. En ese sentido, la mayor parte de las culturas matriarcales eran poseedoras del poder sobre la vida. Y por lo tanto, en teoría, eso les podía colocar en una posición mejor frente a la sexualidad. ¿Qué pasa? Pues que el patriarcado, el cambio de posición social, el cambio de las sociedades cazadoras a las recolectoras, el cambio de las sociedades que son tranquilas frente a las que se generan y se sostienen gracias a la guerra, pues coloca al hombre en una posición totalmente distinta de poder y entonces empieza a controlar el cuerpo de la mujer. Una sociedad es más machista en función de cuánto más ha controlado la sexualidad de las mujeres. Os pongo un ejemplo. La sociedad más machista sobre la faz de la Tierra pues es la española, la argentina, la americana, la latinoamericana, la del Magreb, pero también la de África del Sur o del centro, la asiática, pero fundamentalmente la cultura japonesa. Por demás, la cultura japonesa considera a la mujer muy por debajo del hombre, no solamente en las capacidades intelectuales o en el desarrollo social o en la limitación laboral, sino fundamentalmente dentro de la casa y específicamente dentro de la sexualidad. Y esa sociedad que es extremadamente machista hace de la sexualidad algo que no sé si habéis conocido o conocéis, pero que tiene que ver con la sexualidad dolor. Es decir, la sexualidad es más placentera cuanto más dolor genera sobre la mujer. Si es violación, por ejemplo, o si es una sexualidad que se implica el placer de los hombres desde que pueden dominar y controlar a la mujer incluso en espacios públicos o privados. Por ejemplo, un top de la pornografía japonesa es el hentai, que es la conversión del modelo de manga a la sexualidad de dibujo animado, donde genitales muy grandes, expresión de una sexualidad muy dolorosa contra la mujer, es decir, la mujer aparece siempre gritando de dolor frente a la acción de los hombres. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa que se repite mucho en el porno japonés son las violaciones en espacios públicos, es decir, dentro de un vagón de tren o dentro de un autobús o en un callejón, es decir, como modelo sexual de deseo. Así que de alguna forma la sexualidad se convierte en una cárcel para las mujeres y en un bastón de poder, en un lugar de poder para los hombres. Entonces, en tanto en cuanto las sociedades son más machistas desde la sexualidad, generan más daño sobre la mujer y su cuerpo. No os digo en qué posición del mundo estamos, en qué ranking estamos con relación a las agresiones sexuales. Os digo que afortunadamente situaciones como las de la manada y otras parecidas, que no es la primera manada, toda la vida ha habido manadas, toda la vida ha habido grupos de hombres que han hecho uso de la fuerza para conseguir su objetivo sexual e incluso de forma aparentemente lúdica, cuando en realidad no era nada más que una violación. Y bueno, pues la ventaja de este momento histórico es que por primera vez muchos hombres se han dado cuenta. Y por primera vez muchos hombres están claramente en contra de las situaciones de agresión con los hombres, contra las mujeres. Es la primera vez, de hecho, que esto se produce. Así que bueno, pues estamos en un momento realmente interesante de cambio. La pregunta es, ¿cómo podrían ser nuestras sexualidades? Ay, ¿qué pasa? ¿Se acabó ya? No, se ha ido. Ahora. Hola. Disculpad que se ha ido un momentito la conexión, que hay un problemita con la conexión. Disculpad. Estoy. ¿Cuál es el futuro de la sexualidad de los hombres en igualdad? Bueno, yo creo que como hemos hablado antes, conforme se vaya ecualizando los papeles que tenemos tanto en la economía como domésticamente y tal, las relaciones sexuales que pueden ser entre hombre y mujer, también pueden ser relaciones homosexuales o lo que sea, pero conforme seamos nosotros en la economía y en nuestro día a día más iguales, también nos vamos a ver como personas más iguales, o eso es lo que me gustaría pensar, y de eso poder empatizar con tu pareja, como puedes empatizar con alguien de tu mismo género, como puedes empatizar con tu amigo, como
como si fuera una persona completa, como te ves tú a ti mismo. Y a partir de eso, y también sobre todo, tener buena comunicación. Eso yo creo que es la aspiración. Sí, siempre hablarlo con la persona y tal, y intentar entenderse, saber los gustos, y para que haya un entendimiento mejor. O sea, y eso como que la gente siempre lo deja un tema tabú, como lo último. Sí, intenta evitar hablar de eso y ya que sea lo que tenga que ser. Sí, porque son conversaciones difíciles también de tener. Muchas veces las cosas de si no estás satisfecho con una cosa o si, no sé, ves que la relación ya sea la parte sexual o la parte emocional, ¿no? Sí, por eso es tabú que claro. La gente intenta evitarlo y que a veces no piensa ni hablarlo. Por miedo a la confrontación o por miedo a sentirte demasiado vulnerable en esa situación. Pero eso también son pues, barreras de estas, como hemos hablado antes, del subconsciente que hay que intentar romper, ¿no? Ser un poco más valientes a la hora de hablar las cosas con las parejas. Y a medida que el hombre puede mostrar sus sentimientos, puede llegar a decir más o puede llegar a hablar más. Y luego descubrirá que su pareja, o si en este caso es una mujer, valorará muchísimo que él sea capaz de decirle las cosas y de abrir sus sentimientos ante ella, ¿no? Es algo que parece como que ella va a pensar que tú eres débil y ocurre todo lo contrario. Yo creo que sí que desde el lado ese de, como no hay una enseñanza efectiva sexual, desde que somos pequeños y ese tema sigue siendo tabú, que desde que somos pequeños, hoy en día hay familias en las que tienen la suerte en las que se habla con normalidad de este tema y otras en las que no se habla nada y eso se traduce cuando tú sigues siendo mayor a que eso lo llevas a tu pareja y a cómo eres sexualmente. Si tú no te has enseñado, no te has inculcado a ser una persona que a lo mejor se comunique o exprese esas necesidades, pues eso te va a afectar en lo sexual también. Y entonces yo creo que se tiene que traducir en saber escuchar, en no imponer y en más saber escuchar y saber qué es lo que quiere la otra persona y qué es lo que quiero yo. O sea que al final a lo mejor el futuro de esa sexualidad en igualdad está en la libertad de elegir y en la libertad de que cada uno se coloque en la posibilidad de hablar, comunicarse y crear otros espacios mucho más amables para esa sexualidad. Así que lo de juzgar a alguien porque tiene mucho o poco o regular de esa sexualidad no debería ser lo central. Estamos ya casi en los últimos minutos, por no decir ya fuera de tiempo, pero no me gustaría pasar la oportunidad de que alguien del público, de esas personas que no nos han visto hablar casi de sexo en los últimos 35 minutos, pues pudieran hacer cualquier tipo de pregunta o sobre esa parte o sobre la anterior y que puedan intervenir. Así que, si alguien quiere hacer presentaciones en el momento, tenéis la posibilidad de abrir el micrófono sencillamente abriéndolo a la izquierda abajo. A lo mejor es que se han quedado tan impresionadas de lo bonito que ha salido que no pueden decir nada, no les salen las palabras, pero os invito de nuevo a que lo hagáis. No sé si hay alguien que quiere decir algo, pero a mí sí me gustaría, Eric, cogiendo una de las cosas últimas que ha dicho Manu, que es cierto que las mujeres están llegando a más puestos de responsabilidad, también fruto de una mejor formación. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esas mujeres que llegan a un puesto de responsabilidad deciden ser madres? ¿Reconocéis esos techos de cristal en vosotros también o lo reconocéis solamente en el ámbito femenino? ¿Qué pensáis de eso? Bueno, yo creo que esto entra también en el tema de repartir el trabajo de proveedor, es decir, salir a la calle y traer dinero de la economía con el trabajo doméstico, porque claro, cuando eres madre, el problema, aparte de que durante la gestación y unas semanas después no puedes ejercer de tu profesión fuera, luego también a la hora de criar al niño, normalmente, lo que se ha hecho siempre, que también ha pasado en mi familia, etcétera, es que la madre deje su empleo para centrarse al 100% en el niño y el hombre siga su empleo a tiempos iguales. Y también esa es la expectativa de la gente que te va a contratar. Y entonces por eso prefieren contratar al hombre que a la mujer. Lo ideal sería que, igual que la mujer, en vez de que la mujer renuncie totalmente a su profesión,
que ceda un poco el hombre y que ese tiempo de cuidar a los niños sea más paritario. Sea más 50-50. Claro. Bueno, de hecho tenemos los permisos de paternidad y adopción por igual, desde el 1 de enero. Desde el 1 de enero. 16 semanas ya por fin. Bueno, pues que son una posibilidad. Hace falta que los hombres seamos capaces de llenar esas semanas con cuidado, atención, sean simultáneas o consecutivas, Claro. que podamos hacer ese juego de cuidado y esa estrategia de cuidado y nos impliquemos hasta el final. Yo creo que ese es el principio del fin. Sí, yo creo que el problema viene después de las 16 semanas de maternidad o paternidad, porque esas 16 semanas más o menos las podemos cubrir todos, pero el problema llega cuando ella tiene que viajar por trabajo, cuando el niño se pone enfermo, cuando no puede atender a la familia y se le crea esa responsabilidad de que tiene que ser ella, y ahí es cuando empieza realmente la mujer a venirse abajo y decir, bueno, es que esto lo tengo que dejar porque no puedo criar, o mis hijos no me van a reconocer, o en fin, todas esas culpabilidades que también la sociedad nos ha hecho que estemos nosotras en esa situación. O sea, eso no es solamente cosa de ellos, La cosa de la PINA y de las personas que están trabajando en este espacio, de hecho, os invito. Hoy todavía estamos en las jornadas de paternidades en cambio, paternidades por la igualdad. Es muy fácil, en la página web Hombres en Cambio tenéis un apartado para estas jornadas que son preciosas. Hemos tenido la participación de varias personas muy influyentes y parte de la estructura de este movimiento de la PINA, por los permisos de paternidad y adopción por igual. Y bueno, pues una de las cosas que se dice es que el crear el hábito del cuidado durante esos primeros meses facilita que luego haya un mayor cuidado. Claro. Esa es la teoría y la hipótesis. Luego falta que evidentemente los hombres tomemos esos cuidados como propios, que nos empoderemos de esos espacios de cuidado como también nuestros, que nos responsabilicemos de la parte que nos toca y luego que esas 16 semanas, pues si se hacen consecutivas, mira el ejemplo de Holanda. En Holanda son 9 meses y 9 meses, que pueden tomar simultáneamente una parte. Es obligatorio esas primeras semanas de nacimiento tomárselas para ambos permisos, pero luego el resto, los meses restantes, se pueden tomar consecutivos, de tal forma que el niño puede estar acompañado por el padre o la madre en solitario, lo cual es un aprendizaje espectacular para los hombres especialmente, durante un periodo bastante largo, hasta prácticamente los 2 años de vida de ese bebé. Pues bueno, es un cambio y estamos en el proceso. Hace falta que la sociedad también lo tome como propio, porque puede haber un cambio legislativo, puede haber un cambio estructural y que las empresas empiecen a hacer conciliación de verdad para las mujeres y para los hombres. Pero hace falta también que los hombres tomemos el paso adelante y que nos coloquemos en el lugar de los cuidados. Es que lo que ha dicho Ana, que independientemente de la iniciativa legal que contempla los primeros meses después de que ha nacido el niño, realmente ahí no acaba el trabajo de padre o madre. Entonces, de casa. Claro, ahí está. Entonces ya se escapa de la ley el hecho de que luego decida la familia seguir repartiéndose ese trabajo. Entonces ahí está el problema. Sí, porque la ley no puedes abolir el machismo o lo que sea desde la ley. Al final sí tiene que haber más... Un compromiso. Claro. Más actitud. Una paciente, ¿qué edad tiene tu hijo? Porque me decía que estaba todo el tiempo hablando de su hijo y demás. Y decía, 1465 semanas. Y digo, joder, pues ya está mayorcito. Está ya. Y es porque para ella todavía lo cuenta por semanas, lo contaba así de forma divertida, porque de alguna forma cada semana ha sido un esfuerzo y una ocupación prácticamente al 100% del cuidado de ese niño, que ahora ya era casi adolescente con tantas semanas. Pero claro, la pregunta es, ¿dónde estamos los hombres mientras tanto? Las mujeres están en el cuidado. Muy bien, Eric, pues nada, yo solamente como final quería decir que me da mucho gusto ver a estos 4 jóvenes tan comprometidos, tan participativos, que yo creo que representan realmente a los jóvenes de nuestra sociedad, porque no me gustaría pensar que los jóvenes solamente son los que incumplen las normas, los que hacen botellones ilegales y fiestas como sale, ¿eh? Entonces es verdad que supongo que eso, y quiero pensar que eso es una minoría, y da mucho gusto de verdad que participéis en esta jornada. Os lo agradezco mucho. Pablo, antes no he dicho que eres el presidente del Consejo Local de Infancia. Sí, sí que ya tuvimos nosotros una charla una vez, ¿te acuerdas? Y nada, te agradecemos a todos que hayáis participado. Y nada, Eric, yo te voy a lanzar un reto para próximas conferencias. Me han planteado de algunos sectores que quieren ver algunas charlas sobre profesiones feminizadas. Y al revés, o sea, que quieren también tener profundizar más en ese aspecto de por qué se llama el colegio de enfermeras y no de enfermeros,
y otras profesiones que están al revés. Entonces, bueno, ahí te lanzo el reto para que vayas pensando algo para cuando volvamos a contactar. Os agradecemos a todos los que participáis y los que nos estáis viendo. Muchísimas gracias por participar y os convocaremos a otras propuestas que tenemos pensadas desde la concejalía. Muchísimas gracias, Eric. Un placer. Gracias a vosotras, a la iniciativa del Ayuntamiento, a nuestros chicos que se lo han hecho estupendo, porque sobre todo han hablado desde el corazón, que es como se tiene que hablar estas cosas. Lo dicho, os invito a que participéis y continuéis en esta formación y en estas actividades que tienen que ver con las masculinidades en cambio, sea a través de este congreso que os comentaba, de las jornadas de paternidades en cambio, sea a través de la página web masculinidades.com o de cualquier otra iniciativa que se desarrolle en vuestro entorno, porque creo que es el futuro del cambio de la igualdad. Muchas gracias.